doctores. El tema que me correspondió el día de hoy es el patrimonio cultural sumergido en Colombia y la pregunta es hacer un breve análisis acerca del tema a partir de las obligaciones internacionales. Ahora bien, voy a establecer una estructura, la cual voy a iniciar dando una definición de patrimonio cultural sumergido en Colombia y su protección. ¿A qué me refiero con su protección? Para esto me voy a remitir a la Constitución Política. 3 artículos. Artículo 63. Hace referencia a los bienes de uso público y sus características de inalienable, inembargable e imprescriptible. Artículo 70. Me habla de la promoción y fomento de la cultura. Artículo 72 y más específico. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado y pertenece a la nación. Por tal motivo es inalienable, imprescriptible e inembargable. Ahora bien, considero esencial e importante establecer una diferencia entre dos conceptos del patrimonio cultural sumergido que se deben comparar a su vez. Y es que la Ley 1675 del 2013 y el Convenio de la UNESCO del 2001. ¿Qué nos dice la Ley 1675? Nos dice, vea, es patrimonio todos aquellos bienes producto de la actividad humana que sean representativos de la cultura, que estén permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres. A su vez, que esté en el mar territorial, en zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental e insular. Ahora bien, ¿qué nos dice el convenio de la UNESCO? Dice, se entenderá patrimonio todos los rastros de la existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua total o parcialmente, de forma periódica continua, ojo con esto, por lo menos durante 100 años. Entonces ahí vamos viendo las diferencias. Ahora bien, siento que es necesario también definir qué es una obligación internacional. Decimos que es todas las fuentes del derecho internacional en un primer momento. ¿Cuáles son estas? Tratados internacionales, actos unilaterales, decisiones de solución de controversias internacionales, jurisprudencia que se está tratando como un criterio auxiliar y también los principios de derecho internacional. Ahora bien, siento también debemos hablar sobre las obligaciones internacionales en materia de patrimonio cultural sumergido. Uno de los primeros rastros en cuanto a estos convenios es el Pacto de Roerich. ¿Qué me decía el Pacto de Roerich en 1935? Buscaba proteger todos los tesoros culturales que fueran respetados en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Segundo convenio que me parece esencial, y es el convenio que hizo las Naciones Unidas respecto a los derechos del mar, donde se establece una diferencia importantísima entre el derecho de salvamento y la conservación del patrimonio cultural, que es el in situ, ¿sí? Que a continuación vamos a analizar y vamos a reflexionar. Ahora bien, también tenemos uno importante y es el Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, UNIDROIT, en 1995, y es un convenio sobre todos los bienes que han sido robados o exportados ilícitamente y que se busca establecer un marco regulador en el derecho internacional sobre todas esas demandas que se han presentado respecto de ellos. Y por último, el convenio más importante y que pues al cual nos referimos sobre todo es el convenio de la UNESCO del 2001, que inclusive Colombia no ratificó, pero que está sujeto a distintas controversias, no solo por Colombia, por distintos países, y que Colombia, como bien lo mencioné, lo ha objetado. Bien, el análisis sobre este convenio y bueno, y sobre todas las obligaciones internacionales del patrimonio cultural sumergido. 1. Inmunidad soberana. ¿A qué me refiero con inmunidad soberana? Es un principio que se ha utilizado a lo largo del tiempo y es que se radica en la preservación de los secretos militares a favor de los estados del pabellón, donde los navíos de guerra han naufragado en aguas de otros estados o inclusive en alta mar. Entonces dice que esto se puede relacionar con la extraterritorialidad. ¿Por qué extraterritorialidad? Porque el navío de guerra o el encargado de la soberanía y defensa escapa de esa jurisdicción del Estado costero o ribereño, adquiriendo así una inmunidad soberana. Bien, vamos a establecer la diferencia esencial de esto. Derecho de salvamento y conservación in situ. ¿Qué es el derecho de salvamento? Ha sido utilizada inclusive por los países potencia a nivel marítima, como Estados Unidos. Y es que es una figura en la cual se hace una operación de rescate a las naves o inclusive su tripulación, en la cual se saca a flote a la superficie del fondo oceánico y se pone en un lugar seguro. Es una figura un poco más lapsa, es una figura en la cual también se puede utilizar de provecho esos bienes que están sumergidos, ¿sí?
y que sacan diferentes porcentajes. Por eso digo, es un poco más lapsa, un poco no preserva tanto el tema cultural. Ahora bien, a contrario de eso, tenemos la conservación in situ. ¿Qué nos dice la conservación in situ? Es una opción arqueológica en la cual consiste en mantener indefinidamente los naufragios históricos en el sitio donde se hallan, que en este caso serían sumergidos, ¿sí? Por eso, esa es un poco más tajante, un poco más proteccionista en cual aspecto cultural. Ahora bien, lo importante, ¿qué nos dice el ordenamiento jurídico colombiano o qué posición acoge Colombia? Colombia coge una posición proteccionista, es decir, protege un poco más el aspecto cultural, sin embargo, permite también un derecho de salvamento en ciertos aspectos, pero lo acepta, no acoge una posición como tal, acepta uno, acepta otro. Por tal motivo es que Colombia tampoco ratifica el convenio de la UNESCO del 2001. ¿Por qué? Porque es que el convenio de la UNESCO del 2001 es totalmente proteccionista, solo busca preservar la cultura, todos esos bienes culturales. Todo esto busca el convenio del 2001. Por tal motivo, pues Colombia no lo ratifica, porque Colombia acepta las dos posiciones. Bien, debemos tener en cuenta que no somos un país fuerte a nivel marítimo, no tenemos mucha relevancia. Sin embargo, siento que sí deberíamos acoger una posición principal y acogernos a unos principios del derecho internacional que nos ayuden a llegar a convertirnos en esa potencia marítima, ¿sí? Que bien nos podría beneficiar. El sector marítimo es un sector que podría ser muy provechoso para Colombia, pero en cuanto no acojamos una decisión específica y nos vayamos ya sea por el derecho de salvamento o por la conservación in situ, específicamente, no vamos a tener una solución. Gracias.